Bienvenidos al canal. Hace unas semanas publiqué un vídeo en YouTube en el que trataba de explicar las finanzas que hay detrás de la compra de un coche eléctrico como este, porque efectivamente el precio de compra de un coche eléctrico es muy caro, pero yo trataba de explicar que como el precio de la energía es mucho más barato en el caso del coche eléctrico, se termina amortizando dependiendo del número de kilómetros anuales que tú hagas y por supuesto de la expectativa que tenga el coche de longevidad o de vida que tenga el coche. El vídeo ha generado un montón de preguntas en YouTube que yo he tratado de ir respondiendo directamente en la plataforma, pero también es cierto que había otras preguntas que o bien estaban basadas en los típicos mitos y leyendas que rodean al coche eléctrico y necesitan una explicación un poco más larga, o bien directamente preguntaban por la posibilidad de compartir la Excel para poder introducir vuestros datos personales y ver si os seguían cuadrando los números como a mí me cuadraban los números en mi caso particular. Y en eso estamos. He estado trabajando en la Excel, le he dedicado bastante tiempo a intentar industrializarla para que sea fácilmente parametrizable y que podáis meter los datos de los coches que queráis comparar y los datos vuestros personales del número de kilómetros anuales y demás que vais a hacer. Y en este vídeo os voy a enseñar la Excel con otro ejemplo, os voy a enseñar cómo utilizarla y de dónde descargarla. Venga, intro y empezamos. Bueno, esta es la hoja. La primera hoja que tiene es la de instrucciones, a las que os doy una serie de instrucciones básicas para que podáis operar con ellas si no tenéis el vídeo delante o si después no podéis acceder al vídeo por la razón que sea. Lo importante es que con lo que yo me quedaría aquí es la leyenda. Básicamente todo lo que esté en blanco es editable, lo que esté en verde son valores que se configuran dentro de la hoja de modelos. Y las dos en azules son o bien títulos o bien celdas que ya están completamente formuladas y no hay que modificar para nada. La siguiente hoja que he puesto es la de enlaces. Toda la información que doy en la hoja Excel está contrastada o la podéis contrastar en base a estas fuentes. Así que os recomiendo que las miréis simplemente si tenéis curiosidad y queréis ver qué es lo que está detrás de las cosas que yo asumo durante el modelo. Bueno, la siguiente es modelos, que está aquí. Aquí vais a poner todos los modelos que vais a comparar. En principio, por ejemplo, aquí veis que yo estoy comparando mi modelo, que es el Tecno de 64 kWh, y yo aquí, como sugerí en el último vídeo, lo comparo con este modelo de automático con 176 caballos de gasolina. Pero he puesto todos los demás modelos del Kona, sigo utilizando el Kona como referencia, pero podríais utilizar otros coches, por supuesto. Lo importante es que metáis aquí los valores obligatorios, que son estos que tiene la estrella, la energía, si es eléctrico, gasolina o diésel, el precio, el descuento por financiar, el peso, que tiene un impacto en el consumo de neumáticos, y el consumo WLTP, por supuesto. No he hecho, y bajo un poco para enseñarlo, no he puesto ninguno de GNC GLP, y es una pregunta a la que quería dar respuesta en este vídeo. No soy un experto en GNC o GLP, pero vamos, no voy a ser yo la persona que esté en contra de GLP especialmente, que es el único que conozco un poquito mejor de los dos, y entiendo que es desde luego un paso en la dirección adecuada en cuanto a economía y ecología, por supuesto, ¿vale? Así que no seré yo quien esté en contra, simple y llanamente yo no lo conozco lo suficiente y la experiencia que tengo con GLP en particular no es demasiado buena, así que me decanté por el eléctrico, ¿vale? Los encuentro un poco más incómodos, un poco más ruidosos, en fin. Como los números salían con el eléctrico, yo me decanté por el eléctrico. Pero de vuelta, no va a ser yo, o no voy a ser yo la persona que esté en contra del GLP. Desde luego, lo veo como el autogas en general, lo veo como un paso en la dirección correcta. Aún así, también es cierto que sigue siendo un porcentaje mínimo de las ventas en general. Tenéis que tener en mente que más del 60% de los vehículos que se vendieron el año pasado fueron gasolina, y después un 35%, si no recuerdo mal, eran diésel, y eléctrico es el que tiene la tendencia positiva ahora mismo. Bueno, seguimos. Cuando estéis operando con la hoja, aquí es donde seleccionáis el modelo de combustión que vais a comparar y el modelo eléctrico que vais a comparar. En mi caso, vamos a comparar este modelo Tecno, que es el hermano pequeño del mío, con 136 caballos de potencia y una batería de 40 kWh, ¿vale? Lo vamos a comparar con lo que yo he visto que es más similar dentro de la gama del Kona, que es este Tecno Red con un motorcito de 1.0, pero que te rinde 120 caballos, y lo que sí hay mucha diferencia es en el par motor que ofrecen, es decir, la forma en la que entregan la potencia, que siempre el eléctrico va a estar por encima, ¿vale? Esa alegría con la que se mueve el eléctrico nunca la vas a ver en un gasolina o en un diésel.
Bueno, pues estos dos son los modelos que vamos a comparar aquí, también un poco atendiendo a una de las peticiones que eran más comunes dentro de las preguntas que se hicieron para el otro vídeo, que tenían que ver con el hecho de que a lo mejor no querían comprarse un coche prácticamente dentro de la gama del Kona de los que están más arriba en la gama, ¿vale? Querían ver alguno más sencillo, pues ya está, aquí lo tenéis, el más barato de entrada, que es este Tecno-Red 1.0 manual o el 1.0 gasolina, es el más barato de entrada. Con él vamos a hacer esta comparativa y veréis que los números también cuadran. En la hoja de resumen es donde vamos a ver todos los resultados finales, pero antes de entrar de lleno en la hoja de resumen quiero que os quedéis con estos dos parámetros de aquí arriba. El número de años, el número de años en el que queréis amortizar, aquí está, ahora se verá mejor, y el número de kilómetros al año que vais a hacer. He puesto 25.000 kilómetros al año porque es un número de estos números que te dicen no estás ahí, no se sabe si estás entre diésel o gasolina. Bueno, pues ponemos 25.000 kilómetros al año, que es una cifra que se adecua mucho a la media nacional, y 8 años, porque además así me salen, si lo veis, los 8 años, 25.000 kilómetros al año y especialmente los 200.000 kilómetros que tiene de garantía la batería. Vuelvo a lo que estaba diciendo en el vídeo anterior, me voy a ceñir a lo que está garantizado en la batería, después veremos qué pasa si seguimos utilizando el coche más tiempo, pero quería demostrar lo que está garantizado o hacer finanzas para lo que está garantizado. Bueno, después tenemos la hoja de mantenimiento, pero ya vamos a ir al revés. Precio del diésel, aquí tenéis el precio del diésel como ha ido evolucionando en los últimos años y me vuelvo a ceñir a la media del 2018, que fue 1.206 euros. Precio de gasolina, que es el que va a aplicar a la comparativa que vamos a hacer ahora. En el 2018 la media fue 1.293 euros. Y ahora ya sí, nos vamos a la energía, que la enseñé brevemente en el vídeo anterior y vuelvo a entrar en ella en este vídeo. Me vengo aquí a la derecha primero. El consumo oficial lo importa de la hoja de modelos, no tenéis que hacer nada con él. El consumo oficial de gasolina también lo importa de la hoja de modelos, no tenéis que hacer nada con él. La eficiencia está ajustada porque es verdad, y lo comenté en el último vídeo, que los cargadores de los coches eléctricos tienen pérdida. Esta ya no es siquiera una asunción que yo hacía en base a lo que yo estimaba que mi cargador eléctrico podía hacer. Esta está medida, ¿vale? Está medida por mí en base a los kilovatios horas que salen del cargador y la energía que entra en el coche y la eficiencia del proceso de carga de este coche eléctrico, incluido no solo el cargador, sino también la pérdida que se hace en el conversor AC/DC y la pérdida que se hace en el proceso de carga real de la batería, la química de la batería, es del 78%, con lo que estos 15 kilovatios hora de consumo se quedan en 19.3, ¿vale? El consumo oficial de litros a los 100 kilómetros del coche gasolina que estamos comparando son 6,4, de vuelta a la eficiencia. Aquí podríamos bajar al 99,5 porque en teoría las gasolineras tienen un margen de error del 0,5%, pero bueno, vamos a asumir que nos dan toda la gasolina que nos venden en las gasolineras y que no se pierde nada por evaporación o lo que sea y lo dejamos tal y como estaba. Además de eso, pongo aquí 3 parámetros configurables que son el posible error WLTP. Todos sabemos que WLTP es una mejora notable con respecto a NEDC, que era el ciclo anterior, pero aún así estos consumos oficiales habitualmente están un poquito por debajo de lo que en realidad te va a hacer el coche. Veréis que si el error WLTP lo subís y no os ceñís a datos de homologación, el ahorro del eléctrico se dispara, ¿vale? Se dispara porque, de vuelta, el precio de la gasolina es mucho más caro y el precio de los 100 kilómetros de gasolina es mucho más caro. También con esto pongo aquí un posible juego para los que queráis hacer un poquito de futurología. Pongo aquí la posibilidad de incluir inflación en los carburantes, en el diésel o la gasolina, y la posibilidad de incluir inflación en la electricidad, porque había muchas preguntas que decían, si hay muchos coches eléctricos, ¿el consumo va a incrementar, la oferta, la demanda, la gasolina, la electricidad se va a poner por las nubes? No, no va a pasar eso, no tiene por qué pasar eso, y de hecho la respuesta la tenéis en Noruega, que va 5 años por delante del resto de los países de Europa o del mundo, y en la que, pese a tener ya un 50% de adopción de coches eléctricos, la electricidad no ha subido, o no ha subido de forma notable. Así que no creo que vaya a pasar eso. En cualquier caso, os dejo aquí que juguéis. Os doy otro parámetro interesante, y es que en España la electricidad es la quinta más cara de Europa. Lo tenéis aquí en los enlaces. Y en España los carburantes son de los más baratos de Europa. Desde luego los más baratos de la zona 12, por ejemplo. Me parece que era el 18 más caro dentro de Europa.
Así que no hay mucho margen para que suba la electricidad y sí hay mucho margen para que suban los carburantes. Si queréis hacer futurología, tener cuidado porque igual no va por ahí, ¿vale? En fin, en cualquier caso, yo no lo voy a hacer, me voy a ceñir a los datos de ahora, que son los que conozco, no tengo ni idea de cómo pueden evolucionar los precios de las cosas, porque si lo supiera no estaría haciendo este vídeo, probablemente estaría invirtiendo en bolsa o vete tú a saber. Bueno, seguimos. Lo que sí que tenéis que modificar, yo aquí tengo 3 tarifas. Primero la nocturna, que es la que aplica, ¿vale? Esta es la que va a alimentar a la hoja de resumen y en esta es la que se van a hacer los cálculos finales. En mi caso, 0,082 o 8,2 céntimos en tarifa nocturna es lo que he tenido en el 2018, ahora me la han bajado un poquito, mi operadora la ha bajado un poquito este año en base a la nueva tarifa que he contratado. Y me encanta porque además ya comenté en el último vídeo que mi operadora me garantiza que la energía que va a recibir este coche es renovable, que tiene todo el sentido evidentemente si por motivos ecológicos o un motivo ecológico es uno de los motivos por los que te compras un coche eléctrico. Después tengo aquí la tarifa diurna, que también es la mía que he aplicado en el 2018, siempre comparo 2018 con 2018 y la media ha sido 16,5 céntimos. Pero en mi caso nunca cargo en diurna. De hecho, es una de las tónicas que vais a ver cuando hago cualquier tipo de estimación. Y algo que ya he preguntado, prácticamente todos los usuarios, o si no todos los usuarios que conozco de coche eléctrico en los distintos foros en los que estoy, cargan en nocturna. Y de hecho, esa es una de las claves para la que ninguno de los usuarios que conozco, o de hecho uno, creo recordar, aumentó el término de potencia que tenía contratado, ¿vale? Así que importante también saberlo, que no es muy probable que tengáis que aumentar el término de potencia por el hecho de compraros un coche eléctrico. De hecho, no lo hace prácticamente nadie. Y después aquí quería mostrar una tarifa, que es esta nocturna más que yo comento, que es una tarifa de Iberdrola, si no recuerdo mal, que en horario súper reducido te cargaban solamente 3 céntimos por el kilovatio hora, que es baratísimo, es un precio de derribo y que tiene un ahorro con respecto a la recarga nocturna normal y corriente de 2.500 euros en 200.000 kilómetros, que es bastante, habría que pensárselo, ¿vale? La pondré en la hoja de resumen y ya veremos cómo afecta. Bueno, con eso, aquí tenéis 3 bloques, uno para recarga nocturna, otro para nocturna más, que es esta que comento a solo 3 céntimos el kilovatio hora, y otro en recarga diurna. Pues con esto, la recarga nocturna, que es la que nos interesa, es esta columna E y F, nos sale que el Kona de gasolina consume 6,4, que el Kona eléctrico consume 19,2, que en euros se traduce al precio de la gasolina 1,29 y al precio del kilovatio hora, una vez que le metes impuesto de electricidad e IVA, se te quedan un poquito más de 10 céntimos. Se traduce que a los 100 kilómetros el coche de gasolina te va a gastar poco más de 8 euros y el eléctrico poco más de 2 euros, un 24%, ¿vale? Total, que te ahorras más de 6 euros a los 100 kilómetros, 1.500 euros anuales en base a esta estimación que hicimos de que al año íbamos a recorrer 25.000 kilómetros, después lo podéis ajustar y todo esto está formulado, ¿vale? Todo esto tiene su formulita para que lo podáis ajustar en la hoja de resumen, aquí os salga el ahorro anual que vais a hacer en términos de energía. Y a los 200.000 kilómetros que hemos puesto en el plazo de amortización que nos hemos fijado, que son estos 8 años por 25.000 kilómetros al año, 200.000 kilómetros, que te garantiza Hyundai la batería, tenemos 12.000 euros de ahorro. Bueno, pues con esto nos vamos al mantenimiento. De vuelta, podéis jugar un poco aquí con esto si queréis, o bien hacer un poco de futurología, o bien asumir que WLTP no va a ser 100% preciso, o bien poner aquí vuestra estimación del coste en base a los últimos 12 meses, 18 meses, 3 meses, lo que creáis oportuno, ¿vale? Y veis cómo van cambiando las figuras. Y en base a eso, nos movemos al siguiente punto, que es mantenimiento. En este punto no me he querido meter mucho porque al final, como quería intentar favorecer lo más posible de vuelta al vehículo de combustión y no meter posibles averías que vaya a tener el coche en 200.000 kilómetros y que no se puede saber si vas a tener o no vas a tener suerte, me he ceñido a revisiones obligatorias y tareas de mantenimiento que son obligatorias. Entonces, aquí tenemos la frecuencia en kilómetros, lo que aplica o lo que costaría en el gasolina y lo que costaría en el eléctrico. Aquí a la derecha tenemos, porque afecta después a los cálculos, los años que cubre la garantía, el número de revisiones y el número de revisiones que te entrarían o que te serían gratuitas, porque una de las cosas que vamos a asumir es que este coche se va a financiar. Y con la financiación Hyundai te da 5 años en realidad no es 5 años, te da 5 tareas de mantenimiento,
¿vale? Total, que todo esto está contemplado en la Excel. Si vais a utilizar un modelo que no fuera Hyundai, imaginaros que vais a comparar el Kia Niro, por ejemplo, podéis hacerlo parecido, pero en base a las revisiones que te da Kia, simplemente parametrizarlo con los valores que están aquí en blanco y tendrías opción de hacerlo sin problema. Bueno, pues con eso. Tenemos la frecuencia, tenemos lo que costaría el gasolina, lo que costaría el eléctrico, y las tareas de mantenimiento que tenemos son las revisiones obligatorias cada 15.000 kilómetros, que te saldrían por estos precios en el gasolina y en el eléctrico. Las de eléctrico son más baratas y de hecho es una de las cosas que nos quejamos amargamente los usuarios de este coche, que las revisiones, pese a ser más baratas que el gasolina, son carísimas, o entendemos que son carísimas, salen de media 117 euros la revisión, y que para un coche que básicamente lo que hacen es enchufar el ordenador y cambiarle el líquido, el limpiaparabrisas, me parece que era, nos parece carísimo. Bueno, en cualquier caso, en la hoja de enlaces tenéis el planificador de mantenimiento de Hyundai, si queréis ver exactamente lo que se hace en un coche y en el otro. Después, por financiación, tenemos 5 revisiones gratis, que no descontamos, perfecto. En aceite de motor, cada 15.000 kilómetros, que es lo que recomienda Hyundai. En fin, todos tenemos algún cuñado que nos va a decir que le cambia el aceite cada 25.000 kilómetros o cada 30.000 kilómetros y que su coche va de maravilla. Yo no me arriesgaría. Aquí, una de las cosas que pongo en la columna F es el impacto que tiene cada uno de estos puntos en el precio total del coche ya de uso final tras amortización. Yo por un 0,6% no me arriesgaría. Igual que las pastillas de freno, que uno de los que se recomienda que es cada 60.000 kilómetros. Todas las webs especializadas que he visto hablan de entre 40 y 60.000 kilómetros. De vuelta lo tenéis en la hoja de enlaces. En mi caso, al final me quedé con casi toda la información en Feubert y en Tallerator, ¿vale? Que son dos webs muy conocidas. Feubert es el proveedor de servicios de garaje y de reparaciones y demás, y Tallerator es una web que simplemente recopila estadísticas de presupuestos y que es bastante útil también para este tipo de análisis. Bueno, en cualquier caso, lo que andaba diciendo. En pastillas de freno había comentarios ahí de gente que decía que yo cada 150.000 kilómetros, 200.000 kilómetros con cuidado los cambios. Bueno, yo personalmente, por un 0,4% de ahorro con respecto al precio total del vehículo, no me arriesgaría o no sufriría la incomodidad de tener que conducir diferente por intentar ahorrar pastillas de freno. En fin, tú aquí pones lo que consideres oportuno y ya está. Disco de freno cada 120.000 kilómetros, el filtro de combustible cada 60, las bujías cada 60. Hay muchos de estas tareas de mantenimiento que entran en las revisiones. Si entran en las revisiones, entonces no os preocupéis que están ya eliminadas y el número total de revisiones o de cambios que tenéis que hacer está calculado automáticamente, de forma que te descuente los que te van a hacer o los que te va a hacer Hyundai como parte del mantenimiento, ¿vale? Tenemos los calentadores en el diésel o las bujías en la gasolina. Tendríais que, dependiendo del modelo que vayáis a utilizar, rellenar el uno o el otro. En cualquier caso van a salir unos 100 euros a los 200.000 kilómetros. El filtro de aire, el líquido refrigerante. Y aquí pongo cosas que se pueden romper y que se suelen romper o que hay que cambiar. Una importante es la correa de distribución. La buena suerte que tenemos en el caso del Kona es que el Kona utiliza cadena de distribución, el Kona de gasolina, así que no aplicaría. En cualquier otro coche, típicamente, entre los 120 y los 160 la tendrías que cambiar. Y no es un cambio barato. Son como poco 400 euros, lo más barato que he visto. El embrague en 200.000 kilómetros, ¿te puede caer? No te puede caer, no se sabe. Podéis aquí intentar hacer una estimación o simplemente hacer la estimación optimista que he hecho yo. Igual con el escape. El escape en un gasolina, 120.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, típicamente hay que cambiarlo. Y si es diésel, el filtro, antipartículas o en cualquier caso la bomba lambda, el EGR, en fin, hay muchas cosas que te pueden fallar que en principio yo aquí digo, bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que no cambia nada, pero que tengáis presente que un coche de combustión tiene muchas más piezas móviles o piezas que pueden fallar que un coche de gasolina, que básicamente tiene cero mantenimiento. De vuelta os remito a que me diga el mantenimiento que lleva este coche. Y aquí tengo que parar un momento en la batería. Y me tengo que separar un momento del análisis financiero que estoy haciendo y hablar un poco de la batería, por lo menos para desmitificar. Porque había muchísimas preguntas sobre la batería. Voy a intentar ser súper claro. No vas a tener que cambiar la batería del coche. No se te va a quedar a un 30% de carga en 2, 3, 4 años. No te vas a gastar un dineral dentro de 5 años en cambiar la batería, porque esto no es la batería de un teléfono móvil. ¿Vale? Esto es una batería de un coche eléctrico y no se puede comparar una batería de un coche eléctrico con la batería de un teléfono móvil que tenemos que cambiar cada 2 años. Es que es comparar un huevo y una castaña, ¿vale? Hay muchísimos estudios, pero hay muy poco sobre las celdas, sobre la tecnología que tienen las celdas, que por cierto, de vuelta a la comparativa con el móvil, la química
de la celda de un coche eléctrico es distinta de la química de la celda o de la batería de un teléfono móvil. Están pensadas de forma completamente distinta. La del teléfono móvil está pensada para dar la máxima potencia, la máxima energía por peso. La de un coche eléctrico está pensada para dar la máxima durabilidad posible. Entonces, una vez que dejo eso claro, da para un vídeo, de hecho da para 2 vídeos, hablar del tema de las baterías del coche eléctrico. Lo que sí os puedo decir, y lo he hecho aquí en los enlaces, es ahora mismo el mejor análisis de largo recorrido que se ha hecho sobre las baterías de coche eléctrico lo ha hecho el Dutch Belgium Tesla Forum, que es un foro de usuarios de Tesla que ha ido recopilando información sobre la degradación de la batería de los coches Tesla, que a fecha de hoy Tesla es la batería más parecida dentro del mercado a la que tiene este coche. Lo que yo digo siempre, una batería de segunda generación, una batería grande y refrigerada por agua, ¿vale? Entonces la de Tesla, tiene unas celdas que son comparables a las NMC 622 que tiene LG en términos de durabilidad. Son precisamente las de LG, que son las que monta este coche, tienen muy buena reputación de ser muy durables, lo que es la celda individual que forma la batería, que hay miles de ellas. Y después el sistema de refrigeración de Hyundai es un muy buen sistema de refrigeración que te va a garantizar que la batería te va a durar muchos años. Bueno, lo que comentaba aquí, fijaros en esto. Tenemos que menos de un 90% de degradación en la línea a coches que ya, algunas versiones que tienen ya más de 250.000 kilómetros. Así que podéis estar tranquilos que la batería del coche va a durar más que el coche en sí. ¿Vale? Lo digo así mirando a la cámara en plan muy serio, porque de verdad que esto es uno de estos mitos que se habla del coche eléctrico. No, esto no es un Hyundai... un Nissan Leaf que tiene una batería de primera generación que se degradaban. Esto no es un teléfono móvil, esto es una batería que tiene un sistema de gestión de la carga muy bueno y que tiene un sistema de gestión de temperatura, sobre todo, que es el gran enemigo de las baterías, extremadamente bueno. Así que la batería te va a durar más que el coche en sí. Bueno, quería hablar de eso, quería separarme un poco del tema financiero para hablar de esto, porque es importante. Bueno, con esto me voy del mantenimiento y vamos a resumen, que es típicamente la hoja que vamos a querer ver. De vuelta, aquí tenemos los 2 modelos que estamos comparando. Hemos dicho que vamos a compararlos por 8 años y 25.000 kilómetros al año, ¿vale? Eso es lo que asumimos que vamos a hacer. Aquí podéis jugar. Y con esto vemos que en precio de compra, evidentemente, el coche eléctrico es más caro, ¿vale? Se va a 14.000 euros por encima, pero que prácticamente se recuperan por la energía, ¿vale? Después tenemos el impuesto de circulación, que a 5 años te ahorras 478 euros en el coche eléctrico, porque por lo menos aquí en Málaga, aquí podéis configurarlo con vuestros valores, el coche de gasolina son 65,80 euros al año y el eléctrico son únicamente 6,9 céntimos, ¿vale? Impuesto de matriculación, tenéis que ver si aplica o no aplica al coche que estáis comprando. Aquí el gasolina sería unos 500 euros, el eléctrico no paga impuesto de matriculación. En mantenimiento, esto está importado de la hoja de mantenimiento. Hemos puesto que solamente hay 1.273 euros de diferencia en 200.000 kilómetros. Esto no es realista, ¿vale? Esto es lo más optimista posible. Típicamente será mucho más, pero bueno, lo pongo así. Neumáticos, importante. Un muy buen comentario positivo que no sé quién hizo, era alguien que estaba intentando rebatir algunos de los argumentos de este vídeo o del anterior, que decía que los neumáticos del vehículo eléctrico, por ser más pesados, efectivamente iban a desgastarse antes. Y es cierto. De hecho, está mirando. Os dejo aquí en los enlaces un par de artículos que he encontrado y por lo visto es directamente proporcional, ¿vale? Así que el sobrepeso del eléctrico juega negativamente en cuanto a los neumáticos de forma directamente proporcional, y eso dice que si vamos a cambiar los neumáticos cada 40.000 kilómetros que yo le he puesto, de hecho he visto que según la OCU en España se gastan cada 43.390 kilómetros los neumáticos, es decir, vamos a cambiarlos antes que eso nosotros, cada 40.000 kilómetros, y le vamos a poner unos muy buenos neumáticos Michelin Energy Saver, que valen 600 euros en cada cambio. Al final vamos a terminar pagando 600 euros más de neumáticos, o un 1% del coste total del coche, algo más, que la versión gasolina. Bueno, el coste de financiación, ¿vale? Otro de los grandes puntos que se comentaban, o de los grandes comentarios que se hacían en el vídeo anterior, que no era realista hacer una estimación en la que no se financiara el coche, porque la mayoría de la gente lo iba a financiar. Pues bueno, aquí lo tenemos, el coste de financiación al 8,25% TAE, que es una barbaridad, pero es que es lo que te está cobrando Cetelem, en este caso, que es con la marca o con la empresa de financiación que trabaja Hyundai, a 4 años, que es el máximo que te pone Hyundai, y que he puesto aquí con una entrada de 10.000 euros, que podéis modificar, pero vais a ver que en cuanto al coste de financiación no impacta, la diferencia entre el gasolina y el eléctrico siempre va a ser la misma. Bueno, con esto también, como estamos financiando, ya podemos acceder al descuento de la marca. En el gasolina es un poquito menor que en el eléctrico, ¿vale? 300 euros que nos ahorramos. Y aquí una cosa importante, si financiamos
entonces ya sí que sí, ¿vale? Nos vamos a ir a un precio sin IVA que está por debajo de los 32.000 euros que exige el gobierno para entrar a formar parte de cualquiera de las ayudas que se están poniendo cada año, ¿vale? Así que si financiamos, ya entraríamos en el plan BEA, que son 5.500 euros tributables, ¿vale? Que una vez que le quitamos el 21% de IRPF que he puesto por ser el 21% el valor por defecto que aplica a los autónomos, por ejemplo, se nos quedan en 4.345 euros a favor del coche eléctrico. Yo aquí, de vuelta, mi opinión personal, yo, como muchísimos usuarios de coches eléctricos, no estamos a favor de que haya ayudas directas a la compra. La única razón que yo entiendo que el gobierno en España da ayudas directas a la compra es porque básicamente las paga Europa, ¿vale? Va por los fondos del IDAE y las paga Europa. Yo creo que es la única razón, porque lo que tendría sentido no sería una ayuda directa a la compra, sino una reducción en el IVA. ¿Vale? Eso es lo que decimos los defensores del coche eléctrico, siempre decimos lo mismo. No entendemos cómo la comida puede estar grabada al 4 o al 10% dependiendo de primerísima necesidad o no, y el aire de las ciudades está grabado al 21%, ¿no? Exagerando y poniéndonos un poco melodramáticos, ¿no? Pero es cierto que no tiene sentido que un coche o que la compra de un vehículo que es bueno para todos o grave al 21%. Yo por lo menos no lo veo así. En cualquier caso, esta es la realidad a fecha de hoy. El plan BEA, 5.500 euros. Que en realidad, como son tributables, serían 4.345 euros a favor del coche eléctrico. Después aquí he puesto una línea por la diferencia de equipamiento entre el eléctrico con el gasolina. A lo mejor según el modelo que vayáis a comparar no vais a encontrar que tengan exactamente el mismo equipamiento. Bueno, aquí podéis ajustarlo a favor o en contra del otro. Y con eso vemos que a 8 años y 25.000 kilómetros al año ya le ahorras 2.545 euros al coche eléctrico, ¿vale? Después podéis hablar del punto de carga si queréis, que lo tengo aquí. Esta segunda sección que tengo aquí son cosas que, si bien son ciertas, no son necesariamente o no van a pasar necesariamente en todos los casos. No todo el mundo necesita un punto de carga o va a querer comprarlo, ¿vale? En mi caso, yo compré un punto de carga, 1.154 euros. Después podemos hablar aquí del término de potencia, y aquí me tengo que volver a separar un momento. Podéis hacer la estimación, ¿vale? Estos son los euros por kilovatio hora y año, y aquí le podríais decir que voy a incrementar el término de potencia. 5 es una barbaridad, porque si la mayoría de los hogares españoles tienen entre 4 y 5 kilovatios, y como mucho necesitas 7, que es a lo máximo que carga este coche, típicamente le meterías entre 2 y 3. Bueno, pues le ponemos aquí 3, y veríamos que a lo largo de los 8 años tenemos 1.105 euros que pagamos más. Esto lo podrías hacer, pero yo lo dejo en 0. Lo dejo en 0 siendo muy consciente de ello, porque de más de 50 personas que he podido preguntar sobre este tema del término de potencia, 50 usuarios de coches eléctricos, ha habido uno que me ha dicho que le ha metido 2 kilovatios más o 2 kilovatios de potencia más en su casa, ¿vale? Uno de 50. Y tiene sentido, porque todos cargamos por la noche. Nadie carga de día, todos cargamos por la noche cuando no hay apenas cosas cargando en casa, y con eso es más que suficiente. Así que no hay que aumentar el término de potencia en la inmensísima mayoría de los casos para comprarse un coche eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante que me preguntaban, o que había varias preguntas en el vídeo anterior, era por este concepto de gasolina low cost, ¿no? Que decía que si hacías un número suficiente de kilómetros al año, típicamente te buscarías una gasolinera que fuera low cost o un programa de afiliación, lo que fuera. Bueno, he estado mirando, de vuelta en los enlaces tenéis una página donde se muestran todos los programas de afiliación de todas las gasolineras de España. Y lo mejor que he encontrado ha sido un 6% de descuento en cuanto a programas de afiliación, que en el coche de gasolina supondrían 993 euros de ahorro a lo largo de estos 200.000 kilómetros. Una cosa es cierta también, si te llama entrar en este tipo de programas de afiliación, evidentemente irías por esta carga nocturna plus, ¿vale? Esta carga nocturna más que comentaba yo en la hoja de energía, ¿vale? Y te adaptarías a ella. Con lo que al final, si vas a intentar ahorrar al máximo posible en el carburante o en la energía, de hecho saldría a favor del coche eléctrico. Con lo que en total, si metemos todos estos puntitos que no son necesariamente aplicables para todas las personas, veríamos que seguimos ahorrando por encima de los 2.500 euros, casi 3.000 euros en este coche. Otros puntos que tenéis que considerar cuando estéis pensando en comprar un coche eléctrico son el seguro. Bueno, en mi caso en concreto, a mí es que me hicieron un superprecio. En Línea Directa me hizo un precio sensacional por el seguro, 122 euros por año. Lo comenté ya en el último vídeo. Entiendo que esto responde más a motivos de marketing, motivos de relaciones públicas, que a algo que se vaya a sostener en el tiempo. Así que yo personalmente no lo cuento. Pero si el gasolina andaría por los 300 euros,
un seguro equivalente a todo riesgo con franquicia, pues son 1.424 euros que nos estaríamos ahorrando a lo largo de los 8 años, ¿vale? Y después, el valor futuro, que no lo contemplo porque las estimaciones que vamos a hacer van a hacer un número suficiente de años para que consideremos que el valor futuro del gasolina sea cero, que por supuesto, evidentemente, tú no vas a conseguir vender un coche de gasolina con 200.000 kilómetros dentro de 8 años por nada, no va a valer nada porque la inercia, la tendencia va a ser hacia lo eléctrico, porque el coche ya en sí estará depreciado, es que ya a fecha de hoy por 200.000 kilómetros valdría muy poco, imaginaos dentro de 8 años. Y el valor futuro del coche eléctrico, bueno, pues está por ver. En cualquier caso, sería perfectamente funcional, pero hay cosas que juegan en contra del valor futuro del coche eléctrico a 8 años, porque la tecnología se va a mover y se va a mover rápido. Y a lo mejor este mismo coche dentro de 8 años vale 2/3 partes de lo que vale ahora o vale la mitad de lo que vale ahora porque las baterías siguen siendo el componente más caro y es el que más rápido se abarata. Bueno, incremento al consumo, otro futurible que podrías considerar. Todos sabemos lo que pasa con los coches de gasolina, que van perdiendo eficiencia a lo largo de los años y típicamente ese 6.4 que me parece que era que homologaba este coche o la versión gasolina de este coche no se va a sostener a largo plazo. Y aparcamiento, restricciones de tráfico, no sé, el valor que le queréis dar a este tipo de cosas, que según qué ciudad pues son extremadamente importantes, pueden valer mucho. De hecho, el aparcamiento en muchas ciudades es gratuito para los coches eléctricos, una cosa que tenéis que tener en cuenta. Y en muchos sitios no solo gratuito, sino que encima ofrecen punto de carga. Yo conozco mucha gente que aprovecha para cargar los coches en aparcamientos públicos. Bueno, con eso comparamos este modelo en concreto del coche de gasolina con su equivalente en eléctrico. Una cosa importante. Yo he puesto aquí 8 años. 8 años no es necesariamente cierto en el sentido de que el parque móvil en España, salió una noticia el otro día, son 12 años. Si en vez de 8 años vosotros mantuvierais el coche hasta depreciarlo completamente y os fuerais a 12 años, en vez de los casi 3.000 euros, se va a 10.000 euros de diferencia, ¿vale? Otra forma de verlo es, si pensáis depreciar el coche en su totalidad, es decir, a los 12 años, que de vuelta para la gasolina seguro en base al parque móvil los eléctricos duran más, ¿vale? Que eso, porque tienen menos partes móviles y la batería ya hemos visto que no es un problema. Pues podríais decir, ¿vale? ¿Cuántos años tengo que utilizar el coche o cuántos kilómetros le puedo hacer al coche para que amortizarlo a 12 años me siga siendo rentable? Pues mira, podríamos hacer la cuenta, bajamos, probamos 15.000 kilómetros, todavía la ahorraría, 14.000 kilómetros, todavía la ahorraría, 13.500 kilómetros, todavía la ahorraría un poco, ¿vale? Pues fíjate, si le hicieras al coche 13.500 kilómetros al año, si de verdad lo vas a llevar al final de su vida útil y lo vas a aguantar 12 años, todavía te sigue compensando el coche eléctrico, ¿vale? O sea, no tienes necesariamente que hacer muchísimos kilómetros al año para amortizar el coche eléctrico, teniendo en cuenta que el parque móvil español tiene una antigüedad de 12 años y típicamente el coche te va a durar eso, y en el caso eléctrico te va a durar bastante más que eso, porque se deprecian bastante menos o se estropean bastante menos que el equivalente en combustión. Bueno, con esto vamos a poner, yo qué sé, otra vez 20.000 kilómetros, por ejemplo. Con esto comparamos contra un modelo en gasolina. Alguien me va a decir, sí, pero con 25.000 kilómetros yo ya me plantaría un diésel. Vale, vámonos a 25.000 kilómetros. Y en vez de comparar este coche o el Tecno eléctrico con el equivalente en gasolina, vamos a buscar el modelo más parecido en diésel, que es este, ¿vale? El automático con 136 caballos, tiene menos par motor, pero de potencia está exactamente igual. Y consume solo 5,4 litros de diésel. Bueno, pues decimos aquí que en vez de compararlo con el 4 lo comparamos con el 5 y ya todo se formula automáticamente. 12 años, 25.000 kilómetros, le vamos a terminar haciendo 300.000 kilómetros al coche, lo vamos a depreciar completamente y con eso, aún así, nos iríamos a 5.000 euros de ahorro. Y eso, que este coche, el diésel, está en la versión Class, no es la versión Tecno. Y la diferencia entre la versión Tecno y la versión Class, en base, por ejemplo, al diésel, al CRDI, son 2.950 euros. Es decir, aquí entra en juego esta diferencia de equipamiento entre el Class y el Tecno, y aquí le metemos los 2.950 euros, y nos estamos yendo a casi 8.000 euros de ahorro a 12 años y 25.000 kilómetros, todo esto asumiendo esta
esta tónica habitual que dice que a los 25.000 kilómetros ya empieza a compensar un diésel con respecto a un gasolina. Si hacemos la cuenta al revés, podríamos decir que en vez de 12 años lo vamos a terminar amortizando en ¿cuántos? 8, 7, 6... Entre 6 y 7 años terminarías amortizando con respecto al diésel. Total, que los números salen, ¿vale? No hay forma de verlo para que los números no salgan, a no ser que le vayas a hacer de verdad muy pocos kilómetros al coche, en cuyo caso te tendrías que comprar un híbrido o comprarte un gasolina. En ningún caso te comprarías un diésel, porque no tendría sentido ninguno comprarte un diésel. Y si vas a depreciar el coche al final de su vida útil, evidentemente te van a salir los números. Pues con esto termino. Utilizar la hoja, parametrizarla según veáis, adecuarla a vuestras circunstancias personales. Y llegar a vuestras propias conclusiones. No voy a intentar yo convenceros de nada. Yo esta hoja la hice para mí en su día con mis valores y salían más que de sobra. Pero bueno, hay mucho detractor del coche eléctrico. A lo mejor quiere jugar un poco con ella para darse cuenta de, mira, aquí me equivoqué. Esto era así. Para esta versión del diésel en concreto. Por lo que estaba diciendo, no voy a intentar convencer a nadie que se compre un coche eléctrico, no me hace falta, pero sí es cierto que hay que desmitificar un poco esto de que los coches eléctricos son tan terriblemente caros, porque sí son caros de comprar, pero a largo plazo se terminan amortizando. De hecho, la cuenta yo la veo como esa antigua cuenta que hacíamos de a partir de 30.000 kilómetros te interesa un diésel en vez de un gasolina hace 10-15 años, pues ahora mismo es cuando te tienes que plantear a partir de cierto número de kilómetros que le vas a terminar haciendo al final de su vida útil al coche, ¿vale? Que es la clave. ¿Te interesa un gasolina o te interesa un eléctrico? En cualquier caso, si te vas a ir al límite de la batería o a la garantía, mejor dicho, no al límite, a la garantía que tiene la batería, siempre, para este modelo en concreto del Kona, te interesa el eléctrico. Bueno, con esto lo dejo, vídeo larguísimo, pido disculpas por lo largo que era, pero quería explicarlo bien. Dejad los comentarios abajo, intentaré responder a todas las preguntas lo mejor que pueda. Si alguien quiere publicar la Excel, que la voy a dejar el enlace en la descripción, con alguna comparativa de otro coche, por favor hacerlo. Me interesaría mucho, por ejemplo, ver cómo se comporta el Niro en estas circunstancias o cómo se comportan eléctricos de otras marcas, aunque ya en otras marcas no tenemos este lujo de tener una batería de segunda generación en el coche. Así que personalmente yo no recomendaría un coche eléctrico de otras marcas por el momento. Preferiría esperar a que las marcas se pusieran las pilas, literalmente, y empezasen a hacer baterías de segunda generación, o lo que yo llamo de segunda generación, que son baterías grandes y refrigeradas por líquido, que sabemos que duran más de lo que dura el coche eléctrico en sí. Y si queréis suscribiros. Hasta luego.